Su hijita lloraba mientras dos uniformados la jalaban del brazo, como si arrancarla no doliera, hasta que una silla rechinó y un hombre sin nombre se plantó entre la ley y su hija, sin pedir permiso. Esa mañana, el aire olió a justicia y el miedo se hizo chiquito. La sala del juzgado de Tlaxcala olía a papeles viejos y a miedo ajeno. Lucía apretaba la mano de su hija Camila con tanta fuerza que la niña ni siquiera se quejaba, nomás temblaba callada, con sus trencitas despeinadas y los ojos rojos de tanto llorar. El aire acondicionado hacía ruido, pero no enfriaba nada. El calor venía de adentro, de la vergüenza que le quemaba el pecho a Lucía cada vez que alguien volteaba a verla, como si fuera basura. Su suegra, doña Remedios, estaba sentada del otro lado de la sala. Vestida de negro, con el rosario colgando del cuello y los labios apretados en una línea dura como piedra. A su lado, el licenciado Fonseca revisaba unos papeles sin prisa, como si el tiempo no importara, como si Lucía no estuviera ahí a punto de romperse. El abogado era primo lejano de su difunto esposo, y eso bastaba para que toda la familia lo respaldara. Lucía no tenía a nadie. Su mamá había muerto hacía 2 años. Su papá nunca la perdonó por haberse casado tan joven. Y sus hermanas, pues ellas decían que una viuda sin recursos no tenía derecho a criar sola. «Mamá, ¿nos vamos a ir a casa?», susurró Camila, con la voz quebrada. Lucía no pudo contestar. Se le cerró la garganta. Nomás asintió, aunque sabía que mentía. Sabía que esa mañana todo se iba a acabar. El juez entró por fin, un hombre de bigote canoso y mirada cansada. Se sentó sin saludar a nadie y abrió la carpeta que le pasó la secretaria. Leyó en voz baja, moviendo los labios, y luego alzó la vista hacia Lucía con esa expresión que ella ya conocía, lástima mezclada con fastidio. «Señora Lucía Reyes, viuda de Mendoza», dijo el juez, arrastrando las palabras. «Está aquí por la demanda de custodia interpuesta por la abuela paterna de la menor Camila Mendoza Reyes. ¿Está usted representada por algún abogado?». Lucía negó con la cabeza. Había intentado conseguir uno, pero el único que conocía le pidió dinero que no tenía. Y los que ofrecían ayuda gratuita le dijeron que su caso estaba perdido desde el principio. «No, señor juez, yo sola vengo». El murmullo en la sala creció. Alguien soltó una risa corta, sofocada. Doña Remedios levantó el mentón, satisfecha. El licenciado Fonseca se acomodó los lentes y empezó a hablar con esa voz grave que llenaba todo el espacio. «Su señoría, la demandante, doña Remedios Mendoza, viuda y mujer de bien, solicita la custodia total de su nieta por razones que son más que evidentes. La señora Lucía Reyes no tiene empleo fijo. Vive en una casa prestada, sin servicios básicos completos. Ha sido vista en compañía de hombres de dudosa reputación, y lo más grave, ha expuesto a la menor a ambientes no aptos para su desarrollo moral y espiritual». Lucía sintió que la sangre se le iba a los pies. Quiso gritar que todo era mentira, que ella trabajaba limpiando casas, que la casa era de una tía que se la prestó mientras juntaba para rentar algo mejor, que nunca había traído a ningún hombre. Pero las palabras se le quedaron atoradas, y cuando intentó hablar, la voz le salió chiquita, temblorosa. «No es cierto. Yo trabajo, señor juez. Y Camila está bien, come bien, va a la escuela. ¿Y quién cuida a la niña mientras usted trabaja?», interrumpió el licenciado, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Mi vecina, doña Chuy. Ella, una mujer que vende tamales en la calle, ¿cierto?». El abogado sacó una foto y la puso sobre la mesa del juez. «Esta es la señora Chuy, con 3 denuncias por venta sin permiso». «¿Esa es la persona que cuida a su hija?». Camila empezó a llorar en silencio, con la cara escondida en el rebozo desteñido de su mamá. Lucía la abrazó, sintiendo cómo el mundo se le cerraba encima. El juez suspiró, revisó otros papeles, y luego miró a Lucía con algo que podría haber sido compasión.
pero que se sentía más como condena. Señora Reyes, la situación es clara. La menor necesita estabilidad, educación, un hogar digno. La señora Remedios Mendoza puede ofrecerle todo eso. Usted, lamentablemente, no está en condiciones. Pero es mi hija, dijo Lucía, y esta vez la voz le salió con fuerza, con desesperación. Es mi hija, señor juez. Yo la parí, yo la crié, yo me desvelo cuando se enferma. ¿Cómo me la van a quitar? El juez golpeó el escritorio con el mazo, suave pero firme. El bienestar de la menor está por encima de los sentimientos personales. Se dictamina. Y entonces pasó. 2 agentes judiciales se acercaron a Lucía y Camila. Uno de ellos, un hombre joven con cara de piedra, extendió la mano hacia la niña. «Ven, chiquita, vamos con tu abuelita». Camila se aferró al cuello de su mamá con todas sus fuerzas, gritando como nunca había gritado. «No, mamá, no me dejes, mamá». Lucía también gritó, pero el otro agente la sujetó de los brazos, jalándola hacia atrás mientras el primero arrancaba a Camila de su abrazo. La niña pataleaba, lloraba, se retorcía, pero el hombre no la soltaba. Doña Remedios se levantó, caminó hacia ellos con pasos lentos, y cuando llegó frente a Lucía, le dijo en voz baja, solo para que ella escuchara: «Esto es lo que pasa cuando una mujer no sabe su lugar». Lucía sintió que se moría. Ahí, parada en medio de esa sala fría, con su hija siendo arrancada de sus brazos, sintió que todo lo que era se rompía en pedazos tan chiquitos que nunca se iban a poder juntar. Y entonces, una silla rechinó. No fue un ruido fuerte, pero en ese silencio pesado sonó como un trueno. Todos voltearon. Al fondo de la sala, cerca de la puerta, un hombre se puso de pie, alto, moreno, con el cabello largo recogido en una trenza que le caía sobre el hombro. Llevaba una camisa de manta blanca y pantalones de mezclilla gastados. Su rostro era sereno, pero sus ojos tenían algo que hizo que hasta el juez se quedara callado. El hombre caminó despacio hacia el frente, sin apurarse, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Nadie dijo nada. Ni el licenciado, ni doña Remedios, ni siquiera los agentes que seguían sujetando a Camila. El apache, porque eso era, se veía en cada línea de su cara, en la forma en que caminaba. Se plantó frente al juez y habló con voz tranquila, profunda. «Con permiso, señor juez. Vengo a declarar como testigo». El juez parpadeó, confundido. «¿Testigo de qué? Este caso ya está. De que esta mujer es buena madre, y de que esa niña no debe ser separada de ella». El silencio que siguió fue tan denso que hasta el aire acondicionado parecía haberse detenido. El licenciado Fonseca fue el primero en reaccionar. Soltó una risa seca, casi ofendida, y se ajustó los lentes mientras miraba al apache de arriba abajo, como si fuera algo que se había colado por error en un lugar donde no pertenecía. «¿Y usted quién es?», preguntó con ese tono que usa la gente cuando quiere hacerte sentir chiquito. «¿Tiene alguna relación con la señora Reyes?». El hombre no contestó de inmediato. Primero miró a Lucía, que seguía temblando, con las manos vacías y el rostro mojado de lágrimas. Luego miró a Camila, que lloraba en los brazos del agente judicial, estirando las manitas hacia su mamá. Y después, con esa calma que parecía venir de muy adentro, volvió a mirar al juez. «Soy Esteban Cuauhtémoc. Y sí, conozco a la señora Lucía. Vivo en la misma colonia». Doña Remedios soltó un bufido, cruzándose de brazos. «¿Ve, señor juez? Ya sabía yo que esta mujer andaba en malos pasos. Ahora hasta trae indios a defenderla». Esteban no se inmutó. Ni siquiera la miró. Siguió hablando con esa voz que no necesitaba alzarse para llenar el espacio. «He visto cómo la señora Lucía cuida a su hija, cómo la levanta temprano para que no pierda la escuela, cómo le revisa la tarea aunque esté cansada de trabajar todo el día, cómo le canta cuando tiene miedo en la noche.
Lucía sintió que algo dentro de ella se quebraba, pero no de dolor. Era otra cosa. Era la primera vez en meses que alguien hablaba de ella sin juzgarla, sin verla como un estorbo o una vergüenza. Apretó el rebozo contra el pecho, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban los ojos. El juez frunció el ceño, claramente incómodo con la situación. Miró sus papeles, luego al licenciado Fonseca y finalmente a Esteban. Señor Cuauhtémoc, agradezco su disposición, pero este no es un juicio donde se presenten testimonios espontáneos. La demanda ya fue revisada. Las pruebas están presentadas. No puedo... Y las pruebas de ella, interrumpió Esteban, y por primera vez hubo un filo en su voz. ¿Dónde están las pruebas de que es mala madre? ¿Fotos de la niña desnutrida? ¿Reportes médicos de maltrato? ¿Algo real, pues? El silencio que cayó fue tan pesado que dolía respirar. El licenciado Fonseca abrió la boca para responder, pero Esteban no le dio tiempo. Lo único que veo aquí es una mujer pobre que lucha sola, y una familia que quiere quitarle lo único que le queda porque puede pagarse un abogado. Eso no es justicia, señor juez, eso es abuso. Doña Remedios se puso de pie, furiosa, con el rosario temblando entre sus dedos. ¿Cómo se atreve? Usted no sabe nada de mi familia. Mi hijo, que en paz descanse, trabajó toda su vida para que su hija tuviera lo mejor. Y esta mujer... ¿Esta mujer qué? La voz de Esteban no subió, pero cada palabra cayó como piedra. ¿No lloró cuando su esposo murió? ¿No trabajó doble turno para que la niña no sintiera el hambre? ¿No rezó cada noche para que Diosito le diera fuerzas? Lucía cerró los ojos. Y ahí, en la oscuridad de sus párpados, llegaron los recuerdos como olas que no podía detener. Se vio a sí misma en el velorio de su esposo, sola en primera fila porque la familia Mendoza la había dejado atrás, como si el dolor solo les perteneciera a ellos. Se vio lavando ropa ajena, hasta que las manos le sangraban. Se vio recogiendo a Camila de la escuela, cargándola en brazos porque la niña estaba tan cansada que no podía caminar, mientras ella misma apenas se sostenía en pie. Se vio la noche en que Camila tuvo fiebre alta y no tenía dinero para el doctor. Cómo caminó con ella en brazos hasta el centro de salud, bajo la lluvia, rogando que no se le muriera en el camino. Cómo la enfermera la regañó por llegar tan tarde, por no tener el carnet de vacunación completo, por todo. Y se vio también en la mañana en que Camila le dijo, «Mamá, tú eres la más fuerte del mundo entero». Y ella tuvo que esconderse en el baño para llorar, porque no se sentía fuerte. Se sentía rota, vacía, perdida. Cuando abrió los ojos, Esteban la estaba mirando, y en esa mirada había algo que ella no había visto en mucho tiempo: respeto. El juez se frotó la cara, cansado. Miró el reloj en la pared, luego a Camila, que seguía llorando pero ahora más callada, agotada de tanto dolor. Finalmente suspiró. «Está bien, voy a escuchar su testimonio, pero que quede claro, esto no cambia el fondo del asunto. La menor necesita un hogar estable, y eso es lo que voy a priorizar». Esteban asintió. Caminó hacia el estrado y se quedó de pie con las manos cruzadas frente a él, como si no necesitara esconderse detrás de nada. «Vivo en la colonia Nuevo Amanecer, en Tlaxcala. Trabajo como carpintero y restaurador de muebles antiguos. Conozco a la señora Lucía desde hace 6 meses, cuando ella llegó a vivir a la casa de su tía Berta, que está frente a mi taller. ¿Y usted la ayuda económicamente?», preguntó el licenciado con malicia en cada palabra. «¿Es su amigo cercano?». Esteban lo miró fijo y el abogado desvió la vista. «No, yo no le doy dinero. No soy su amigo cercano, soy su vecino, y la veo luchar cada día. Eso es todo». Lucía sintió que algo dentro de ella empezaba a latir otra vez, como si una parte de ella que había estado muerta desde que entraron a esa sala comenzara a respirar. El juez hizo una anotación en su libreta y luego miró a Esteban con esa expresión de quien ya tomó una decisión, pero tiene que seguir el protocolo.
¿Algo más que quiera agregar? Esteban miró a Camila, que ahora observaba todo con los ojos muy abiertos, y luego a Lucía, y dijo, con una simplicidad que dolía de tan sincera: esa niña ama a su mamá, y su mamá daría la vida por ella. Eso debería ser suficiente. Pero no lo fue. El juez cerró la carpeta, juntó las manos sobre el escritorio y habló con esa frialdad de quien ya se acostumbró a romper corazones. Agradezco su testimonio, señor Cuauhtémoc, pero la ley es clara. Voy a otorgar la custodia temporal a la señora Remedios Mendoza hasta que la señora Lucía Reyes demuestre que cuenta con las condiciones mínimas para... ¡No!, gritó Lucía, y su voz resonó en toda la sala. «No me la pueden quitar. Es mi hija». Pero ya era tarde. Los agentes judiciales comenzaron a moverse. Doña Remedios extendió los brazos hacia Camila, con una sonrisa que quería parecer dulce pero se veía como triunfo. Y Lucía, sintiendo que el mundo se le desmoronaba, miró a Esteban. Y él le sostuvo la mirada. Y en ese silencio entre los dos, algo se dijo sin palabras. Algo que dolía, algo que prometía, algo que todavía no tenía nombre. Lucía no recuerda cómo salió del juzgado. Nomás sabe que de repente estaba afuera, en la calle, con el sol pegándole en la cara como cachetada. El ruido de los carros, las voces de la gente, todo le llegaba como si estuviera debajo del agua. Las piernas no le respondían bien. Se tuvo que agarrar de un poste para no caerse. Camila ya no estaba. Se la habían llevado en el carro de doña Remedios, llorando con ese llanto que no hace ruido pero que te destroza por dentro. Lucía todavía sentía el peso de su hija en los brazos, aunque ya no la estuviera cargando. Todavía escuchaba su voz gritando «Mamá», como si la estuvieran arrancando del mundo. Se quedó ahí parada, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. La gente pasaba a su lado sin voltear. Una señora con bolsas del mercado casi la empujó. Un niño en bicicleta le gritó: «Quítese, señora». Pero Lucía no se movía. No podía. «¿Está bien?». La voz llegó desde atrás, grave, tranquila. Lucía volteó despacio y vio a Esteban. Seguía con su camisa de manta y esa mirada que no juzgaba, que nomás veía. «No», dijo Lucía y se sorprendió de lo ronca que sonaba su voz. «No estoy bien». Esteban asintió, como si no esperara otra respuesta. Se quedó callado un momento, con las manos en los bolsillos, mirando la calle. Luego habló, sin voltearla a ver. «¿Tiene a dónde ir?». Lucía pensó en la casa de su tía Berta. Pensó en las 4 paredes vacías donde Camila había dejado sus juguetes regados. Pensó en la cama donde las dos dormían abrazadas cuando hacía frío. Y supo que no podía volver ahí. No todavía. No sin su hija. «No sé», susurró. «Venga conmigo». No fue una orden, ni siquiera una invitación. Fue algo más simple, una puerta abierta, nada más. Lucía debió decir que no. Debió preguntar a dónde, por qué, quién era él en realidad. Pero estaba tan cansada, tan rota, que nomás asintió. Caminaron en silencio por las calles de Tlaxcala. Esteban no hablaba, no preguntaba, no trataba de consolarla con palabras huecas. Solo caminaba a su lado, con esos pasos largos que ella tenía que apurar para seguirle el ritmo. Pasaron por el mercado, donde las señoras vendían flores y frutas. Pasaron por la parroquia, donde un grupo de viejitas salía de misa. Pasaron por la primaria donde Camila estudiaba, y Lucía tuvo que mirar hacia otro lado para no quebrarse otra vez. Llegaron a la colonia Nuevo Amanecer, cuando el sol ya estaba alto y el calor apretaba gacho. La casa de Esteban estaba al final de una calle sin pavimentar, con un portón de madera tallada que él mismo había hecho. Abrió, y Lucía entró detrás de él. El patio era pequeño pero estaba lleno de vida. Macetas con plantas que ella no conocía. Un árbol de bugambilia que trepaba por la pared. Un comedero de pájaros colgado de una rama. Y al fondo,
Un taller abierto con mesas de trabajo llenas de herramientas, maderas y muebles a medio restaurar. «Siéntese donde quiera», dijo Esteban, señalando unas sillas bajo el árbol. «Voy a traer agua». Lucía se sentó, sintiendo cómo el cuerpo le pesaba como si hubiera cargado piedras todo el día. Cerró los ojos y dejó que el aire le acariciara la cara. Olía a madera recién cortada, a tierra mojada, a algo que no sabía nombrar, pero que le recordaba a cuando era niña, y el mundo todavía no dolía tanto. Esteban volvió con 2 vasos de agua fresca y un plato con totopos y salsa. Se sentó frente a ella, en otra silla, y le pasó el vaso sin decir nada. Lucía bebió despacio, sintiendo cómo el agua fría le bajaba por la garganta y le calmaba algo por dentro. «¿Por qué me ayudó?», preguntó, porque necesitaba saberlo. «Usted no me conoce». Esteban se quedó mirando el árbol, como si la respuesta estuviera ahí arriba, entre las ramas. «Porque vi lo que estaban haciendo, y no estuvo bien. Pero usted no ganó nada, solo perdió tiempo». Esteban la miró entonces, con esos ojos que parecían venir de otro mundo, de otro tiempo. «No todo se trata de ganar, señora Lucía. A veces uno hace lo que tiene que hacer porque es lo correcto. Nada más». Lucía sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez no las detuvo. Lloró ahí, en el patio de un hombre que apenas conocía. Lloró todo lo que había aguantado en el juzgado, todo lo que había guardado durante meses. Lloró por Camila, por su esposo muerto, por su vida que se había vuelto una lucha sin tregua. Esteban no dijo nada. No trató de consolarla con palabras vacías ni de tocarle el hombro con esa lástima que ella ya conocía de sobra. Nomás se quedó ahí, callado, dejándola llorar. Cuando por fin se calmó, cuando ya no le quedaban lágrimas, Lucía se limpió la cara con el rebozo y miró alrededor otra vez. Y fue entonces cuando lo vio. En una esquina del taller, sobre una mesa, había una cuna de madera. Estaba a medio terminar, pero se veía preciosa, con tallados de flores y pajaritos. Lucía la señaló. «Es para alguien». Esteban siguió su mirada y algo en su rostro cambió. No mucho, nomás un poco, como una sombra que pasa rápido. Ya no. Lucía supo que no debía preguntar más, pero igual preguntó, porque sentía que ese hombre también cargaba algo pesado, algo viejo. ¿Tuvo hijos? Esteban tardó en contestar. Cuando lo hizo, la voz le salió más baja, más rasposa. «Iba a tener, hace mucho, pero mi esposa, ella no pudo, y el bebé tampoco». Lucía sintió que el pecho se le apretaba. Ahora entendía esa tristeza antigua que vivía en los ojos de Esteban, esa forma de hablar como si cada palabra le costara. «Lo siento», dijo, y lo decía de verdad. «Yo también», respondió él. «Por usted, por su hija». Se quedaron callados, los dos, bajo la sombra del árbol de bugambilia. El viento movía las hojas. Algún pájaro cantaba a lo lejos, y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que no estaba completamente sola. «¿Qué voy a hacer?», preguntó, más para sí misma que para él. «Pelear», dijo Esteban, con esa calma que sonaba a certeza. «Pelear hasta recuperarla». «¿Y si no puedo?». «Entonces yo la ayudo». Lucía lo miró fijo, buscando la trampa, la mentira, el interés escondido. Pero no encontró nada de eso. Solo encontró a un hombre que le hablaba con la verdad puesta en cada palabra. ¿Por qué haría eso? Esteban se encogió de hombros. «Porque alguien tiene que hacerlo, y porque usted no se rinde. Lo vi en sus ojos, en el juzgado. Usted es de las que siguen aunque todo duela». Y Lucía supo, en ese momento, que algo estaba cambiando. Algo chiquito, todavía frágil, pero real. Los días siguientes fueron de esos que se arrastran como si el tiempo se hubiera vuelto pegajoso. Lucía volvió a la casa de su tía Berta, pero no podía quedarse mucho tiempo adentro.
Todo le recordaba a Camila. La ropita doblada sobre la silla, los dibujitos pegados en la pared, el muñeco de trapo que la niña dejó olvidado en la cama. Se la pasaba afuera, sentada en la banqueta, viendo pasar las horas. La tía Berta le llevaba comida que ella no probaba. La vecina doña Chuy trataba de animarla con chismes del barrio, pero Lucía nomás asentía sin escuchar. Y entonces, una tarde, Esteban apareció en su puerta. «Necesito ayuda en el taller», dijo sin rodeos. «Si quiere, puede venir». Lucía lo miró confundida. «Yo no sé de carpintería». «No importa, hay otras cosas que hacer». No era caridad. Eso Lucía lo supo de inmediato. Era algo más. Una mano extendida. Una forma de decirle, «levántate», sin lastimar el orgullo. Lucía aceptó. El primer día nomás barrió el taller y acomodó herramientas. El segundo día, Esteban le enseñó a lijar madera. Le dio un trozo de pino y una lija, y le mostró cómo pasar la mano con paciencia, siguiendo las vetas. «Si vas en contra de la madera, se rompe», le dijo. «Pero si la respetas, si la escuchas, ella misma te dice cómo trabajarla». Lucía lijó durante horas, y mientras lo hacía sintió algo raro. Como si con cada pasada de la lija, con cada trozo de acerrín que caía, también se estuviera puliendo algo dentro de ella. Algo áspero, adolorido. Esteban no hablaba mucho. Trabajaba en sus muebles, concentrado, con esas manos grandes y callosas que convertían la madera vieja en algo hermoso. De vez en cuando le explicaba cosas, cómo la madera de mezquite era la más dura, cómo la de cedro olía a recuerdos, cómo cada mueble tenía historia y el trabajo de él era honrarla. «¿Por qué se dedica a esto?», preguntó Lucía un día mientras lijaba una puerta antigua. Esteban se detuvo con un cincel en la mano y se quedó pensando. «Porque me gusta darles nueva vida a las cosas rotas, que la gente vea que algo viejo no está muerto. Nomás necesita cuidado». Lucía sintió que esas palabras no eran solo sobre muebles. Pasó una semana, luego 2. Lucía iba al taller todas las mañanas. Aprendió a aplicar barniz, a clavar sin torcerse, a reconocer los tipos de madera nomás con tocarlas, y mientras trabajaba, mientras sus manos se llenaban de astillas y polvo, empezó a sentirse menos perdida. Un día, Esteban le pidió que lo acompañara a entregar un mueble. Era un ropero que había restaurado para una familia en San Pablo del Monte. Lucía dudó, pero al final aceptó. Fueron en la camioneta vieja de Esteban, que hacía ruido pero andaba. Por el camino, él prendió la radio. Tocaban una canción de José Alfredo, de esas que hablan de dolor y de tierra. Lucía miró por la ventana, viendo cómo los campos de maíz se extendían hasta el horizonte. «¿Ha sabido de su hija?», preguntó Esteban con cuidado. Lucía apretó las manos sobre su regazo. «No me dejan verla. Doña Remedios dice que hasta que yo demuestre que tengo trabajo estable y casa propia». «Pero, ¿cómo voy a conseguir eso si me quitaron a mi hija? ¿Cómo voy a juntar dinero si me la paso llorando?». Esteban no respondió de inmediato. Manejó en silencio un rato largo y luego dijo: «¿Sabe qué me enseñó mi abuelo? Que los problemas grandes no se resuelven de un jalón. Se van deshaciendo de a poquito, como cuando quitas un nudo muy apretado. Jalonearlo nomás lo empeora. Pero si tienes paciencia, si buscas el cabo correcto, al final cede». Lucía sintió que algo en su pecho se aflojaba. Llegaron a la casa en San Pablo del Monte. Era humilde pero limpia, con un patio donde jugaban 3 niños. La señora que los recibió se emocionó tanto al ver el ropero que hasta lloró. Le acarició la madera como si fuera algo sagrado. «Mi mamá me dejó este ropero cuando murió», le dijo a Esteban. «Y yo pensé que ya estaba perdido, pero usted lo salvó». Esteban nomás asintió, con esa humildad que lo hacía parecer más grande. Cuando subieron el ropero y lo colocaron en su lugar,
La señora le ofreció café y pan dulce. Se sentaron los tres en el patio, mientras los niños correteaban alrededor. Uno de ellos, el más chiquito, se acercó a Lucía con un carrito de juguete. ¿Quieres jugar? Lucía sintió que se le cerraba la garganta. El niño tenía más o menos la edad de Camila, los mismos ojos grandes, la misma sonrisa. «Ándale, juega con él», dijo la señora. «A este chamaco le encanta enseñar sus cochecitos». Lucía se agachó y el niño empezó a empujar el carrito, haciendo sonidos de motor. Y ahí, en ese patio ajeno, jugando con un niño que no era el suyo, Lucía sintió algo que no esperaba. No tristeza, no dolor, sino una claridad súbita. Camila la necesitaba, pero Lucía también necesitaba estar entera para poder regresar por ella. En el camino de regreso, Lucía iba callada, pero ya no era el silencio de antes. Era uno distinto, más pensativo. «Gracias», dijo de repente. Esteban la miró de reojo. «¿Por qué?» «Por dejarme ver que todavía puedo estar cerca de los niños sin romperme». Esteban asintió despacio. «Usted es más fuerte de lo que cree, señora Lucía». Esa noche, de regreso en el taller, mientras Lucía terminaba de lijar una mesita, Esteban le pasó un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Su pago, por el trabajo de estas semanas». Lucía abrió el sobre y vio los billetes. No era mucho, pero era algo. Era dignidad. Era el principio de algo. «No puedo aceptarlo», dijo, aunque las manos le temblaban de ganas de quedárselo. Yo no hice tanto». «Hizo suficiente. Y va a necesitarlo para el abogado». Lucía alzó la vista confundida. «¿Cuál abogado?» «El que va a ayudarla a recuperar a su hija. Conozco uno bueno, no cobra caro. Y con lo que está juntando, en 2 meses más puede pagarle». Lucía sintió que el mundo se le abría. No mucho, no más una rendija, pero suficiente para que entrara un rayito de luz. ¿De verdad cree que pueda recuperarla? Esteban dejó de trabajar y la miró fijo. «Sí, pero tiene que creerlo usted primero». Y Lucía, por primera vez desde que entraron a ese juzgado, sintió que podía. El abogado se llamaba Rogelio Vega y tenía su despacho en un segundo piso, sobre una tortillería, cerca del centro de Tlaxcala. Cuando Lucía y Esteban subieron las escaleras, el olor a masa recién hecha se mezclaba con el de papel viejo y café. Rogelio era un hombre de unos 50 años, con el cabello cano y lentes de lectura que se ponía y se quitaba mientras revisaba los documentos que Lucía le había llevado. No era como el licenciado Fonseca. No tenía esa forma de hablar que te hacía sentir chiquita. Hablaba claro, sin adornos. «Su caso es complicado», dijo, después de leer todo. «Pero no imposible. La señora Remedios tiene dinero y palancas, pero usted tiene algo que ella no puede comprar». «¿Qué?», preguntó Lucía, con el corazón latiéndole fuerte. «El amor de su hija, y eso cuenta mucho». Rogelio le explicó que necesitaban demostrar 3 cosas: que Lucía tenía trabajo estable, que vivía en un lugar digno para Camila, y que la niña estaba siendo afectada emocionalmente por la separación. Con eso, podrían pedir una revisión del caso. «¿Y cuánto tiempo tomará?», preguntó Lucía. «Depende. 2, 3 meses. Tal vez más». Lucía sintió que el mundo se le caía otra vez. 3 meses. 90 días sin ver a su hija, sin abrazarla, sin escuchar su voz. «Pero hay algo que puede hacer mientras tanto», agregó Rogelio. «Pida visitas supervisadas. Tiene derecho. Si la abuela se niega, eso juega a su favor». Esteban, que había estado callado todo el tiempo, habló entonces. «¿Y si ella consigue un lugar mejor para vivir, eso ayudaría?» «Definitivamente. Sobre todo si es un lugar donde la niña tenga su propio espacio. Una recámara, aunque sea chiquita». Lucía miró a Esteban sin entender a dónde iba eso, pero él nomás le sostuvo la mirada, con esa serenidad que ya conocía,
Salieron del despacho con un plan. No era perfecto, pero era algo. Lucía se aferró a eso como quien se agarra de una rama cuando está cayendo. En el camino de regreso, Esteban tomó una desviación. Lucía se dio cuenta cuando pasaron la entrada a la colonia Nuevo Amanecer y siguieron por una calle que no conocía. ¿A dónde vamos?, preguntó. Quiero enseñarle algo. Llegaron a una casita al final de una calle tranquila. Era pequeña, de un solo piso, con paredes de tabique pintadas de amarillo claro y una puerta de madera que necesitaba barniz. Tenía un pequeño jardín al frente, lleno de hierbas y maleza. Esteban se bajó de la camioneta y Lucía lo siguió, confundida. ¿De quién es esta casa? Era de mi mamá, dijo Esteban sacando una llave. Murió hace 2 años. Desde entonces está vacía. Abrió la puerta y entraron. Olía a encierro, pero no a abandono. Se veía que alguien venía de vez en cuando a limpiar. La sala era chiquita pero acogedora. Había una estufa vieja pero que funcionaba, 2 recámaras, un baño completo. ¿Por qué me trajo aquí?, preguntó Lucía, aunque algo dentro de ella ya lo sabía. Esteban se quedó parado en medio de la sala, con las manos en los bolsillos, mirando alrededor como si viera fantasmas. Porque necesita un lugar, y esta casa necesita vida. Lucía sintió que se le cerraba el pecho. Yo no tengo con qué pagarle renta. No estoy pidiendo renta. Estoy ofreciéndole un lugar donde vivir mientras recupera a su hija. ¿Por qué?, preguntó Lucía, y la voz se le quebró. ¿Por qué hace todo esto por mí? Esteban la miró entonces, y en sus ojos había algo que Lucía no supo nombrar. Tristeza, tal vez, o algo parecido a la esperanza. Porque esta casa estaba esperando. Y usted también. Lucía no supo qué decir. Se quedó ahí parada, en medio de esa casa que olía a posibilidad, sintiendo cómo algo dentro de ella empezaba a reconstruirse. No de golpe, pero sí de a poquito, como cuando pegas una taza rota con paciencia. Si acepto, dijo despacio. No va a ser gratis, voy a pagarle, con trabajo, con lo que sea. Pero no voy a deber. Esteban asintió. Trato. Se dieron la mano. Y en ese apretón, Lucía sintió algo más que acuerdo. Sintió respeto, confianza. Y algo que todavía no se atrevía a nombrar, pero que le calentaba el pecho como té en la mañana. Esa tarde, Lucía empezó a limpiar la casa. Esteban le trajo escoba, trapeador, cloro. La ayudó a sacar los muebles viejos que ya no servían. Lavaron ventanas, barrieron el patio, arrancaron hierbas. Trabajaron hasta que el sol se escondió y el cielo se puso color naranja. Y cuando terminaron, cuando la casa ya olía a limpio y a nuevo comienzo, Lucía se paró en el umbral de la recámara chiquita y se imaginó a Camila ahí, durmiendo en su propia camita, con sus juguetes acomodados en un mueble, con su ropita doblada. Va a regresar, dijo Esteban detrás de ella, y cuando lo haga, va a tener un hogar esperándola. Lucía cerró los ojos y dejó que las lágrimas le rodaran por las mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de derrota, eran de otra cosa, de algo que se parecía al coraje, a la fe, a la esperanza testaruda de las mujeres que no se rinden aunque el mundo les diga que ya perdieron. Gracias, susurró, y Esteban, que nunca buscaba las palabras bonitas, nomás puso una mano en su hombro, firme, cálida, presente, y fue suficiente. 2 semanas después, Lucía recibió la respuesta de doña Remedios. Se negaba a permitir las visitas supervisadas. El argumento era que Camila estaba adaptándose bien a su nuevo hogar y no convenía alterarla con visitas de quien la había descuidado. Lucía leyó la carta en la casa amarilla, sentada en el sillón que Esteban había traído de su taller. Le temblaban las manos de coraje, de impotencia, de ganas de gritar. «Me está quitando hasta los pedacitos», dijo con la voz rota.
Ya no me queda nada de ella. Esteban, que estaba arreglando una ventana, bajó el martillo y se sentó a su lado. Eso es lo que ella quiere que sienta. Pero no es verdad. Usted sigue siendo su mamá, y eso nadie se lo puede quitar. Pero Camila me está olvidando. Ya van 2 meses. ¿Y si cuando la vea ya no me reconoce? ¿Y si ya no me quiere? Los hijos no olvidan, Lucía. Pueden confundirse. Pueden estar enojados. Pero el amor de una mamá se les queda grabado en los huesos. Créame. Lucía lo miró. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que había dejado de decirle señora Lucía. Y que a ella no le molestaba. Que de hecho le gustaba escuchar su nombre en la voz de él. ¿Cómo sabe tanto de esto?, preguntó. Esteban se quedó callado un momento largo. Luego se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, como buscando algo en el cielo gris de la tarde. Mi esposa se llamaba Citlali. Nos casamos jóvenes, de esos que se casan porque se quieren de verdad, no por compromiso. Ella era maestra de primaria. Yo apenas empezaba con el taller. Hizo una pausa. Lucía no dijo nada. Nomás esperó. Cuando quedó embarazada, fue lo más feliz que nos había pasado. Yo le hice la cuna. Le tallé flores y pájaros. Le puse todo el amor que tenía en cada pedazo de madera. Su voz se hizo más rasposa. Pero a los 7 meses empezaron las complicaciones. Los doctores dijeron que había que decidir, salvarla a ella o al bebé. Citlali no quiso decidir. Dijo que Diosito iba a decidir por nosotros. Y Diosito, pues decidió llevárselos a los 2. Lucía sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Lo siento tanto, Esteban. Él se dio vuelta y la miró con esos ojos que cargaban años de dolor callado. Yo también, todos los días. Pero lo que aprendí es esto. El amor no se acaba nomás porque la persona ya no esté. Se queda. Y duele, pero también te da fuerza. Por eso sé que Camila no la va a olvidar. Porque el amor que usted le dio no se borra, aunque pasen años. Lucía se levantó y caminó hacia él. No sabía qué hacer con esa ternura que le llenaba el pecho. Con esa necesidad de abrazar a alguien que también había perdido tanto. Pero se detuvo a un paso de distancia, porque todavía había algo de miedo. De no saber si era correcto. Y entonces Esteban, que siempre era tan cuidadoso con el espacio de los demás, abrió los brazos. «Venga». Lucía se dejó caer en ese abrazo, y fue como llegar a casa después de estar perdida mucho tiempo. Lloró ahí, contra el pecho de él, sintiendo cómo las manos grandes de Esteban le acariciaban el cabello, con una ternura que no sabía que existía. «No estás sola», dijo él, con la voz ronca. «Ya no». Y Lucía supo, en ese momento, que algo entre ellos había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron raros, bonitos, confusos. Esteban seguía ayudándola con la casa. Le trajo una cama para la recámara de Camila. Le consiguió una mesita de noche que él mismo barnizó. Le llevaba comida cuando veía que ella se olvidaba de comer. Y Lucía, que había aprendido a no confiar en nadie, empezó a bajar la guardia. Empezó a reírse otra vez. No mucho. Nomás poquito. Pero era risa verdadera. Una tarde, mientras pintaban juntos la recámara de Camila de un color rosa suave, Esteban le preguntó cómo era su esposo. Lucía se detuvo, con la brocha en la mano, sorprendida por la pregunta. Hacía tanto que nadie le preguntaba por él. Todos daban por hecho que lo había superado, que ya no importaba. Era bueno, dijo despacio. Trabajador, le gustaba la música, me trataba bien. ¿Lo amaba? Lucía pensó en cómo contestar eso, porque la verdad era complicada. Lo quería, mucho, pero no sé si era amor de esos que te cambian el mundo. Era cómodo, seguro, y después de que murió yo nomás me quedé con el recuerdo de lo que fuimos, no de lo que pudimos ser. Esteban asintió sin juzgar. Mi esposa era mi mundo entero. Cuando se fue, pensé que nunca iba a poder volver a sentir nada, que el corazón se me había muerto con ella. ¿Y ahora?
preguntó Lucía, casi sin voz. Esteban la miró fijo, y en esa mirada había algo que hacía que el aire se sintiera más pesado, más real. Ahora sé que el corazón no se muere, nomás se esconde, hasta que alguien llega y le recuerda cómo latir otra vez. Lucía sintió que algo dentro de ella se derretía, algo que había estado congelado por mucho tiempo. No se besaron. No se dijeron palabras de amor, pero algo entre ellos se dijo sin palabras, algo que los dos entendieron perfectamente. Esa noche, cuando Esteban se fue a su casa, Lucía se quedó parada en la puerta, viéndolo caminar bajo la luz de la luna, y supo que su vida ya no era la misma, que algo había cambiado, que alguien había llegado a rescatarla, no con promesas vacías, sino con acciones, con respeto, con amor callado pero firme, y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que merecía ser amada. El citatorio llegó 3 meses después. El abogado Rogelio había hecho su trabajo. Presentó pruebas de que Lucía tenía empleo estable en el taller de Esteban, de que vivía en una casa digna, con espacio propio para Camila, de que la niña, según reportes de la escuela, mostraba signos de tristeza profunda y bajo rendimiento desde que fue separada de su madre. Y lo más importante, presentó testimonios de la tía Berta, de doña Chuy, del maestro de Camila y de Esteban. Esta vez, cuando Lucía entró al juzgado, no iba sola. Esteban caminaba a su lado, y aunque no se tomaban de la mano, aunque guardaban una distancia respetuosa, todos podían ver que eran algo más que vecinos. Doña Remedios estaba ahí, otra vez de negro, otra vez con el rosario. Pero esta vez su mirada no era de triunfo, era de preocupación. El licenciado Fonseca intentó los mismos trucos de antes. Habló de moral, de estabilidad, de lo que era mejor para la niña. Pero Rogelio lo desmontó con calma, con hechos, con documentos que no se podían ignorar. «Su señoría», dijo Rogelio poniéndose de pie, «la señora Lucía no es una madre perfecta, pero ninguna madre lo es. Lo que ella es una madre que ama a su hija con todo lo que tiene, que trabajó hasta partirse el lomo para darle un hogar, que nunca, ni un solo día, dejó de pelear por recuperarla». El juez, el mismo de antes, revisó los documentos con esa cara de cansancio que ya le conocían. Pero esta vez había algo diferente en sus ojos, algo que se parecía a la duda. «¿La menor está presente?», preguntó. «Sí, su señoría», respondió el licenciado Fonseca incómodo. «Está afuera con una trabajadora social. Tráiganla». Cuando la puerta se abrió y Camila entró, Lucía sintió que el corazón se le salía del pecho. Su niña había crecido, se veía más delgada, el cabello más largo, y en sus ojos había una tristeza que no debería estar ahí. Camila miró alrededor, confundida. Y entonces vio a su mamá. «Mami». Fue apenas un susurro, pero Lucía lo escuchó como grito. Se levantó de la silla, temblando, sin saber si podía acercarse, si tenía permiso. Y Camila corrió con esas piernas flacas, con los zapatos nuevos que le había comprado la abuela. Corrió y se lanzó a los brazos de su mamá con tanta fuerza que casi las tira a las dos. «Mami, mami, mami», lloraba Camila, aferrándose a ella como si tuviera miedo de que la volvieran a arrancar. Lucía la abrazó tan fuerte que le dolieron los brazos. Hundió la cara en el cabello de su hija y lloró. Lloró todo lo que había guardado, todo lo que había aguantado. «Ya, mi niña, ya estoy aquí. Ya pasó, ya pasó». El juez no dijo nada, nomás las miraba, y en su rostro había algo que antes no estaba. Humanidad, tal vez, o simplemente la conciencia de que había cometido un error. «Señorita Camila», dijo el juez con voz más suave, «¿puedes acercarte un momento?». Camila no quería soltar a su mamá, pero Lucía le susurró al oído. «Ve, mi amor, nomás es un ratito, aquí te espero». La niña caminó hacia el estrado, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. El juez se agachó un poco para quedar a su altura y le preguntó,
¿Tú estás bien con tu abuelita? Camila asintió, pero sin convicción. ¿Y extrañas a tu mamá? Ahora sí, Camila asintió con fuerza, y las lágrimas volvieron, todos los días, todas las noches. Le rezo a la Virgen para que me la devuelva. El juez tragó saliva. Miró a doña Remedios, que apretaba el rosario con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Luego miró a Lucía. Y finalmente a Esteban, que seguía ahí, callado, firme como árbol viejo. Está bien, Camila. Vuelve con tu mamá. La niña corrió otra vez y Lucía la recibió, la sentó en sus piernas, la abrazó como si fuera lo único que importaba en el mundo. El juez cerró la carpeta, se quitó los lentes. Se frotó los ojos como quien carga con mucho peso. He revisado el expediente completo y he visto a la menor, y lo que veo es una niña que necesita a su madre. La señora Lucía ha demostrado que cuenta con empleo estable, vivienda digna y red de apoyo. Por lo tanto, revoco la custodia temporal otorgada a la señora Remedios Mendoza y restituyo la custodia completa a la señora Lucía Reyes. Lucía no podía creer lo que estaba escuchando. Abrazó más fuerte a Camila, sintiendo cómo su hija temblaba de alegría, de alivio. Doña Remedios se puso de pie, furiosa. «Esto es una injusticia. Esta mujer no puede...» «Esta mujer», interrumpió el juez con firmeza, «es la madre de la niña y tiene todo el derecho». Se levanta la sesión. El golpe del mazo resonó como campana de libertad. Afuera del juzgado, bajo el sol de mediodía, Lucía abrazaba a su hija sin poder soltar. Esteban estaba a unos pasos, dándoles espacio, pero presente. Siempre presente. Camila alzó la carita hacia él y le preguntó, «¿Tú eres el señor que ayudó a mi mami?» Esteban asintió, con esa sonrisa pequeña que rara vez mostraba. «Sí, chiquita». «Gracias», dijo Camila, con esa solemnidad que tienen los niños cuando dicen verdades. «Gracias por no dejarla sola». Esteban se agachó para quedar a su altura. «Tu mami nunca estuvo sola. Siempre te tuvo a ti. Aquí». Se tocó el pecho. Y eso es lo que le dio fuerzas. Lucía miró a Esteban, y en esa mirada había todo. Gratitud, ternura, amor. Un amor que había crecido despacio, en silencio, entre aserrín y lágrimas, entre muebles viejos y promesas cumplidas. «¿Vienes con nosotras?», preguntó Lucía extendiéndole la mano. «A la casa amarilla, a nuestra casa». Esteban tomó esa mano, cálida, firme, real. «Voy donde ustedes estén». Y los tres caminaron juntos por las calles de Tlaxcala, Lucía en el medio, con Camila de una mano y Esteban de la otra. El sol brillaba más fuerte de lo normal. O tal vez era que Lucía, por primera vez en mucho tiempo, podía verlo sin lágrimas nublándole la vista. Cuando llegaron a la casa amarilla, Camila corrió directo a su recámara. Gritó de felicidad al ver su cama, sus juguetes que Lucía había guardado con tanto cuidado, la pared pintada de rosa que esperó por ella todos esos meses. «Mami, mami, es hermosa». Lucía se quedó parada en el umbral, viendo a su hija reír otra vez, viendo cómo la vida regresaba a esa casa que había estado tan vacía. Esteban se acercó por detrás y le puso una mano en el hombro. Lo logró. Lucía volteó hacia él, con los ojos brillosos. «Lo logramos». Y ahí, en la entrada de esa casa que los había reunido, en ese momento perfecto donde el dolor se convertía en sanación, donde la pérdida se transformaba en encuentro, Lucía hizo algo que había querido hacer desde hacía semanas. Se puso de puntitas y besó a Esteban. Fue un beso suave, agradecido, lleno de promesas que todavía no tenían palabras, pero que se sentían reales, como la tierra bajo los pies. Cuando se separaron, Esteban le acarició la mejilla con esa ternura que tenía para las cosas frágiles, para las cosas que merecían cuidado. «Vamos a estar bien», dijo él, «los tres». «Sí», respondió Lucía, y por primera vez en mucho tiempo,
creyó en esas palabras. Vamos a estar bien. Esa noche, cuando Camila ya estaba dormida en su propia cama, abrazando a su muñeco de trapo, Lucía y Esteban se sentaron en el patio bajo el cielo lleno de estrellas. No dijeron mucho, no hacía falta, nomás se quedaron ahí, lado a lado, con las manos entrelazadas, sintiendo cómo el silencio dejaba de ser vacío para convertirse en paz. Y Lucía supo, mirando esas estrellas que brillaban como promesas en la oscuridad, que a veces la justicia no llega sola. A veces necesita a alguien que se levante, alguien que diga no cuando todos se quedan callados, alguien que extienda la mano sin pedir nada a cambio. A veces la justicia tiene el rostro de un apache silencioso y el corazón tan grande como el cielo.